aquí está un hombre del cual se da testimonio en la palabra de Dios. ¿Usted cree que él está bien? ¿Cuánto tiempo vivió deleitándose en el pecado? ¿Cuánto tiempo vivió disfrutando de su vida en el pecado? Quizás muchos años, pero ¿y ahora? ¿Dónde está él? Ya no tiene más oportunidad de clamar a tiempo. Está perdido, perdido por toda la eternidad. Eso fue lo que el pecado le llevó, le causó, le trajo. El mal está en mí. Mire, todo ser humano necesita reconocer el pecado que está en mí es malo, es dañino, es perjudicial, va a acabar con mi vida, me va a llevar a una condenación eterna. Allí es donde uno puede llegar al versículo 24. Él llega a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya estamos notando las consecuencias del pecado. Él está mirándose ahora como un cuerpo de muerte. Y él también está viendo que no había nadie, ningún ser humano que pudiera hacer algo contra el pecado. Solamente hubo uno que descendió del cielo. Él dice allí: gracias, gracias, gloria a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Uno puede preguntarse, ¿por qué él está dando gracias a Dios por Jesucristo? Mira, mi amigo, uno puede conectar ese versículo con las últimas líneas que hemos leído en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde él dice, el mismo apóstol Pablo está diciendo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué él da gracia? ¿Por qué él está reconociendo? Él me amó. Mira, todo ser humano no solamente necesita reconocer que hay pecado en él, también necesita reconocer, entender que el cual me amó, que Cristo le amó. Ahí está este hombre, el cual me amó. Fíjese cómo él se apropia del amor de Cristo para con él mismo. Él está muy consciente. Él está expresando con esas líneas que él estaba muy consciente del amor de Cristo para con él. Pero él también llega al final de la última línea a expresar: y se entregó a sí mismo por mí. Él también llegó a estar muy consciente, llegó a reconocer la forma en la cual Cristo le amó, la forma en la cual Cristo le demostró que le amaba. Como Cristo le demostró a Pablo, a Abraham y a nuestros hermanos que Él nos amaba cuando estuvo en aquella cruz en el Calvario. Él allí está denotando, viendo aquellas palabras, el aspecto del sacrificio del Señor, el aspecto sustitutivo. Se entregó a sí mismo por mí. Cuando Él estaba allí en la cruz, Pablo está mirándolo allí, el cual me amó. Quizás había traído a su memoria lo que había pasado en el Calvario. Él allí demostró que me amaba. Él allí demostró que amaba a este miserable pecador. Y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba allí muriendo por mí. Por mí. Todo ser humano, para poder llegar a ser salvo, necesita entender, reconocer que cuando Cristo estuvo en la cruz en el Calvario, estaba en tu lugar, estaba pagando por tus pecados y por los míos, estaba haciéndose responsable ante Dios por todos los seres humanos, estaba llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y en aquellas horas de tinieblas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Y allí estaba Dios cargando en Él, poniendo en Él toda su vida por el pecado mío, por el pecado nuestro.
forma en la cual Él demostró que me amaba, nadie lo va a poder demostrar. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Mira, todavía está aquel hombre, aquel carcelero. Ya Dios había obrado en él. Y se despertó la preocupación en su alma. Y él llega a preguntar, había una sed, se despertó la sed espiritual en él. Y él llega a preguntarle con mucho desespero, con mucha prontitud: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Había entendido que su vida estaba en peligro y no quiso dejarlo para después, no quiso dejarlo para mañana. Afrontó el asunto inmediatamente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Mira, si en tu corazón se ha despertado esta necesidad en esta noche, la misma respuesta vamos a darte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo desde hoy